Mis estimados, muy buenos días, tardes o noches. Habiéndoles dado la bienvenida, pues prosigamos a lo que es nuestro tema de el día de hoy. ¿Ok? ¿Cuál es el tema del día de hoy? El tema del día de hoy son los campos autoincrementables, en este caso el identity. ¿Sí? El identity es realmente bastante usado en lo que son los campos claves primarias para de cierta manera evitar registrarlo, ¿sí? Sino que por sí solo el gestor de base de datos lo vaya haciendo. ¿Cómo lo hace? Ya lo veremos a continuación. Entonces, ¿qué es el identity? El identity es una restricción, por así decirlo, que tienen los campos, ¿sí? Que de cierta manera hace que un campo numérico se vaya autoincrementando o sumando por defecto 1, 1, 1, ¿sí? Para evitar realizar el registro del mismo campo. Ya comprenderemos mejor cuando lleguemos a la práctica, ¿sí? Entonces, primero es importante mencionar que por defecto inicia con 1, ¿sí? Inicia desde el 1. Por ejemplo, yo en el ID de la persona, no es necesario que yo registre el ID, en la base de datos por sí sola, el SQL Server ya me lo da poniendo desde 1, y luego va incrementándolo. En el siguiente registro me incrementa en 1, vendrá el 2, me incrementa el otro, vendrá el 3, me incrementa otro, vendrá el 4, así sucesivamente. Eso es lo que hace ya el SQL Server, nuestro gestor de base de datos. Es importante también mencionar que este tipo de datos identity, esta restricción, se realiza solo en campos numéricos. Sí, al tratarse de campos numéricos yo puedo realizar incrementos de 1 o, como veré a continuación, lo que son incrementos según lo que yo decida realizar. Este campo, al ser ya ingresado a la base de datos, no permite realizar un update, es decir, no permite realizar una actualización y no permite modificarse. Es importante tener en cuenta esta parte. Y no permite que los números se repitan, es decir, el SQL Server ya va incrementando desde el 1 en adelante, 1, 2, 3, 4 y 5. Nunca regresará otra vez al 1 y no repetirá el 1. Pero, y esto es bastante importante también mencionar, no es muy conocido también, si en la tabla en la que yo estoy trabajando, ya había antes registros, ¿sí? Por ejemplo, yo ya tenía el ID 12. El SQL Server sí me va a permitir repetir este registro cuando yo ingrese un dato. ¿Cómo me permitirá el SQL ingresar un registro igual? Ya lo veremos a continuación. Vale la pena recalcar que no me permitirá ingresar un registro repetido si es que ese campo identity es clave primaria, ¿sí? Si es que es clave primaria, no podré registrar. Las claves primarias tomará un video completo en el futuro, en un video posterior, así que no se preocupen por ese tema. Entonces, ¿cómo implementar los campos identity? ¿Sí? Entonces aquí tenemos el script de una tabla, de la creación de una pequeña tabla de una persona, ¿sí? Nuestra tabla se llama persona identity y tiene 3 campos: el ID de la persona, el nombre y el apellido. El ID es un int, el nombre es un varchar de 50, el apellido es un varchar de 50 también, ¿sí? Una tabla sencillita. Pero ¿qué tiene de nuevo aquí? Identity, la palabra identity, ¿sí? Al lado del tipo de dato del que yo quiero realizar esta restricción, por así decirlo. Entonces, para yo definir un campo como identity, primero tengo que verificar que sea número entero, ¿sí? Que sea tipo int, para poder definirlo como identity. Y al frente de esto nada más debo poner identity. Dicho eso, no necesitamos hacer nada más al momento de nosotros ingresar ya los datos al SQL Server o al SQL.
mediante script, mediante el asistente de SQL, como ya lo vimos en videos pasados. El SQL Server ya ingresará solito los datos, me irá autoincrementando 1, 2, 3, 4, 5, 6 hasta el infinito. Sí, entonces eso es básicamente lo que hace el Identity. Y esta es la parte de cómo se implementa, es sencillito, ¿verdad? Y bien, hay veces en las que nosotros nos topamos con bases de datos que ya han sido creadas por Identity, ¿sí? Pero muchas veces hay formas de configurar este tipo de campos para definir desde dónde empiezan, desde dónde inician este tipo de datos, desde qué número, cuál es el punto de partida. Por ejemplo, yo puedo decir que me inicie desde 5 y luego me incrementa en 1. Si el primer valor sería 5, el otro 6, 7, 8, 9, 10. Sí, pero yo como futuro administrador de base de datos que seré, me hago la pregunta, ¿desde dónde inicia? Si yo no sé cómo está estructurada la base de datos, cómo estuvo desde el inicio, pues hay que realizar la ejecución de este comando sencillito, ¿verdad? Que me dice que me seleccione el inicio de la cuenta, es decir, desde dónde está iniciando los incrementos, de dónde de la tabla persona identity. Recordemos que nuestra tabla persona identity era la tabla que nosotros definimos aquí, ¿verdad? Entonces le decimos desde dónde está iniciando la cuenta este campo. A partir de esto, ¿qué nos devuelve esta consulta? Nos devuelve un valor numérico, que será el valor desde el cual está siendo iniciada la cuenta de este campo identity, ¿verdad? Ahora quiero saber cuáles son los incrementos, cómo se va incrementando. Si bien puedo coger y restar nada más dentro de los campos y así definir qué tipo de incremento o cuál es el valor del incremento que tiene, pues también puedo realizar esto, ¿sí? Puedo ejecutar el siguiente script, que me seleccione el incremento, le digo aquí, ¿de cuál tabla? De la tabla persona identity, ¿sí? Entonces, basta esto y ya tendremos cuál es el incremento, cuál es el número que me está incrementando cada vez que yo estoy ingresando un nuevo registro a la base de datos. Por ejemplo, yo tengo el primer número es 1, el siguiente número es 3, el siguiente número es 5. Entonces, ¿cuál es el incremento? Ejecutando esto, ya nos devolverá un valor numérico en el que ya nos dirá que el incremento será más 2. Básicamente eso, ¿sí? Es una parte bastante útil después en lo que se llama la administración de base de datos o simplemente para que sepan, ¿sí? Es muy importante que sepan este tipo de cosas. Y también hay una variante de lo que es el identity. Y no es tanto variante, sino que es lo que se hace, ¿no? Entonces yo aquí defino el inicio. ¿Desde dónde va a comenzar mi campo la ID persona? Yo digo que comience desde 5 y que me registre y que me haga saltos de 10. Es decir, comenzará en 5, el siguiente será 15, el siguiente será 25, etcétera. ¿Ok? Entonces, este es el inicio y este es el incremento. ¿Qué pasa si yo no le pongo esto? Recordemos que por default el SQL Server nos toma como que fuera desde que me dé inicio desde el 1 y que sean saltos o incrementos de 1. Ese es lo que nos toma por default, así que no habría ningún problema si es que nosotros no ponemos esto en caso de no querer definir un tipo de inicio y algún tipo de incremento que tenga nuestra tabla. Nada más. Por último, hay una parte un poco importante de lo que se llama habilitar y deshabilitar la inserción de las tablas en los campos identity. Suele causar un poquito de problemas al momento de ya unir este tipo de bases de datos con aplicaciones web. Por ejemplo, he tenido un problema en lo que es el .NET Core con una API de .NET Core al habilitar y deshabilitar la inserción, puesto que cuando yo defino un campo
como identity, yo no necesito llenar el campo, yo no necesito llenar el dato, sino que SQL Server ya me llena solito el dato. Pero ¿qué pasa cuando yo intento a fuercita, tratar de ingresar el registro? Si necesito de verdad tratar de ingresar el registro, de verdad, entonces deberé habilitar la inserción, que se llama habilitar el identity insert sobre la tabla, ¿sí? Aquí lo habilito, y para deshabilitarlo lo deshabilito con el mismo comando, simplemente la variante en vez de on será off. Nada más, como siempre, a partir de acabada la explicación teórica, tenemos que irnos a nuestro querido SQL Server. Sí, ya estando en nuestro SQL Server, ya teníamos una base de datos que se llamaba Cursor Persona. Ok, vamos a usar nuevamente la base de datos Cursor Persona. Le damos a ejecutar esta parte de aquí. Sí, entonces la tabla que yo ya les había presentado en la explicación, en las presentaciones, está aquí. Sí, es la misma tabla Persona Identity. Me parece que ya está creado, borrémoslo. Ah, no, no existe, me dice. Bueno, entonces vamos a crear esta tabla. ¿Sí? Primero hagámoslo sin ningún tipo de especificaciones. Entonces, para crear la tabla, seleccionamos esta partecita de aquí y la ejecutamos. Tenemos creada nuestra tabla, ¿sí? Cuando le dejamos en esta parte así vacío, ¿qué significa? Que por defecto me va a tomar los campos desde 1 con incrementos de 1, es decir, el primer valor sería 1, ¿verdad? ¿Cómo comprobamos esto? De la siguiente manera. Aquí ya tenemos una inserción de datos, ¿verdad? Tenemos la inserción de datos, tenemos 3 registros de 3 personas diferentes. Mencioné entonces que no es necesario mandar aquí el dato del ID, puesto que este dato ya es identity, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hace nuestro SQL Server? Al ejecutar esta parte de aquí, se nos han ingresado los 3 datos, los 3 registros. Vamos a realizar un select sobre esa tabla y vemos entonces que la cuenta empieza desde 1, ¿sí? Empieza desde 1 y va incrementándose. ¿Cómo compruebo que me va incrementando? Ejecuto otra vez con el fin de verificar que se me incrementó, ¿sí? Entonces me va en orden todito, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, hasta he ingresado 18 filas. Ok, nada difícil hasta ahora, nada más que esto indicarles que sí funciona así. Entonces es una herramienta bastante útil al definir este tipo de campos. Nos evita ingresar los datos, estar moneando de que 1, luego el 2 acá y así, ¿verdad? Entonces sí nos ahorra un poquito de tiempo. Ahora pues probemos con lo que es la parte de aquí, definiendo lo que son un inicio y el incremento, ¿sí? Entonces, ¿cómo defino esto? Primero borremos esta tabla. La tabla ha sido borrada. Vamos a crearle nuevamente esta tabla y le decimos que ahora me cree el identity que me inicie desde 5 y me incremente de 10 en 10. ¿Ok? Ejecutamos ese pedacito de script. Ahora ingresamos nuevamente a la tabla estos registros. Observamos mediante esta consulta cómo se nos generan el ID de la persona. Vemos que claramente que aquí sigue lo que se había definido acá, ¿verdad? Que inicie desde 5, que tenga saltos de 10, 5, 15, 25. Pero vemos que sigue funcionando. Seguimos ingresando los mismos datos. Ok. Y sí, miren, evidentemente eso es lo que nosotros le dijimos.
que cambie de 5, que inicie en 5 y que aumente de 10 en 10. Entonces eso es lo que nos hace el SQL Server por sí solo, ¿verdad? Ahora bien, ¿cómo puedo yo saber cuál es el incremento y cuál es el inicio de la tabla, el inicio de la cuenta? Con estos dos comandos. Sí, entonces primero, para saber el inicio de la cuenta en un campo identity, ¿verdad? ¿Cuál es el inicio de que habíamos definido? El 5. ¿sí? Nosotros habíamos definido que inicie con 5 en el script. Sí. Ahora, ¿cómo sé cuál es el incremento? El incremento de la cuenta, el incremento del campo identity, ¿verdad? ¿Cómo sé? A partir de aquí. Sí, entonces aquí nos da como resultado el 10. Nosotros habíamos definido aquí que es el 10, pero nosotros ya lo sabemos. En caso de no saberlo, pues ejecutamos estos comandos que son realmente útiles para poder observar cuáles los incrementos. Me dirán, ¿hay alguna otra forma que me permite SQL Server de ver este tipo de datos? Si es que es identity, cuál es el incremento y todo eso. Sí la hay. Entonces vamos a irnos a nuestra base de datos persona identity en la parte de acá. Buscamos nuestra base de datos persona identity, que me parece que no está. Vamos a recargarlo. Vamos ahora sí a ver la estructura de nuestra tabla persona identity. No, nuestra base de datos se llama curso persona, perdón. Pensé que la base de datos se llamaba persona identity, entonces sí debió haber estado ahí. Hay que esperar un poquito. Hasta eso, entonces, entendida esta parte de aquí, vamos a ver lo que es habilitar y deshabilitar la inserción. Lo que les había mencionado antes. Habilitar y deshabilitar la inserción. Ok. Dejemos en stand-by esta parte de aquí por un momento. Entonces vamos primero a resolver la duda de antes. Vamos a lo que es nuestra base de datos curso persona. Vamos a la parte de tablas. La parte de tablas persona identity. Vamos al diseño. Sí, haciendo clic derecho sobre la tabla. Nos vamos al diseño. Sí, nos saldrán cada uno de los campos que tienen nuestras tablas, el tipo de dato y todo esto, ¿verdad? Entonces nos paramos aquí en lo que es el ID de la persona. Y en la parte de acá abajo nosotros tenemos los detalles, las propiedades, ¿sí? En donde podemos ver si este está definido como identity. En la parte de aquí me dice entonces identity specification. Entonces, is identity, si está en español les saldrá, si es que es les saldrá en español, obviamente, ¿verdad? Entonces, es identity, me dice que sí. ¿Cuál es el incremento? Me dice que de 10. ¿Y cuál es el inicio? Me dice que de 5. ¿sí? Eso es como se podría ver a partir de lo que es el asistente de el SQL Server. Bastante sencillito. O si no, pues podemos ejecutar estos comandos que ya había explicado anteriormente. ¿sí? Regresemos a nuestra parte de que estaba explicando hace ratito. Es habilitar y deshabilitar la inserción. ¿Cómo habilito y deshabilito la inserción? ¿Y para qué me sirve? Pues yo había explicado entonces que nosotros no podemos ingresar datos así, ¿verdad? Nosotros no podemos ingresar datos de esta manera, puesto que al ser identity y al estarle aquí especificando el dato del ID, ya no me debería permitir ingresar. Entonces nos dice que no se puede ingresar por el concepto de que esta columna es identity, ¿verdad? ¿Y qué nos dice aquí?
el identity insert está apagado. Entonces, ¿cómo logro realizar esta inserción? Si es que nosotros queremos a fuercita realizar esta inserción, ¿sí? Si de verdad queremos realizar esta inserción, entonces habrá que ejecutar este comando setIdentityInsert del nombre de la tabla, en este caso persona identity, decimos on. Ok, entonces ejecutamos y ahora sí podemos ejecutar este insert y veremos que se nos ha ingresado. En esta parte podemos verificar que sí me permite ingresar datos repetidos cuando ya antes se ha definido ese dato, ¿sí? Yo ya definí antes el dato Andrés Jacome con el ID 5. Ahora quiero definir el dato Andrés Guzmán también con el ID 5. ¿Cuál es la observación en este caso? Que este dato podría ser ingresado nuevamente siempre y cuando el campo autoincrementable no sea clave primaria. Las claves primarias se revisarán en un video en una parte posterior, ¿sí? No se preocupen por esa parte. Entonces, yo podría seguir ingresando este dato. Por supuesto que sí, y las veces que yo quiera. Podemos ver aquí, verificar que se nos está ingresando el dato. La parte de aquí, ¿sí? Siempre y cuando el ID no sea clave primaria, puesto que las claves primarias tienen la cualidad de que no deberían repetirse porque son un identificador del registro. Ya lo veremos en videos posteriores. Entonces, ¿cómo desactivo esta parte? Ejecutando el setIdentityInsert, el nombre de la tabla, en este caso persona identity, off. Le digo que off. Ok, entonces ejecuto esa parte de aquí y pruebo. Ya no debería permitirme. Específicamente ya no me deja ingresar este tipo de registros cuando le especifico el campo, ¿sí? Porque he apagado el identity insert, ¿sí? Suele ser un poco útil esto cuando ya se trabaja con aplicaciones web, con cualquier tipo de aplicaciones en sí que ya tengan enlace a base de datos. Ustedes ya verán en qué parte podrían utilizarlos. Nada más les dejo como una inquietud, ¿sí? Como algo útil en realidad. Y bueno, esto ha sido todo por la clase de hoy. No olviden suscribirse al canal de la comunidad Microsoft de la Universidad Técnica del Norte. Tampoco olviden que cualquier duda, inquietud, consulta pueden realizarlo en la sección de los comentarios de los videos o, caso contrario, al dirigirse al primer video en el cual están detallados todos los correos electrónicos institucionales de los dos instructores, en este caso de Hailey y mío. Dicho esto, pues espero que el video de hoy les haya servido, haya quedado claro los temas que se han tratado en este video. Nada más agradecerles a ustedes por su atención y nos vemos en la próxima. Hasta luego.